Bien, chicos, ahí como dijo mi amiga del Zoom, estamos grabando, ¿sí? Empezamos con la parte un poquito más fluida, ¿sí? De bacterios, donde ya no tenemos tanto de terminología, pero sí empezamos a ver cómo aplicamos eso a las bacterias, ¿bien? Y las relacionamos con las patologías que van a causar en los seres humanos, que es lo que nos interesa, ¿sí? Ir reconociendo. Y por otro lado también, qué necesidades tienen ellas a raíz de cómo las cultivamos, cómo las voy a encontrar y las voy a diferenciar en el laboratorio. ¿Bien? Entonces empezamos con los cocos. ¿Bien? Cocos vamos a ver gram positivos y gram negativos. Hoy nos toca hablar de los, como yo le digo, los mala onda, que son los gram negativos. En la clase que viene vemos los gram positivos y después las otras dos clases, cuando seguimos hablando de bacterias, vamos a ver a los bacilos, bacilos negativos y bacilos positivos. ¿Bien? Entonces, empezamos con estos cocos, ¿sí? Gram, ¿bien? Entonces, como les digo acá, ¿por qué es importante esto? Porque de vuelta, uno para poder seguir el diagnóstico a un paciente, ¿sí? Para saber qué le está pasando, nos interesa primordialmente qué cosa, poder identificar rápidamente, correctamente, qué tipo de bacteria, cuál es el agente etiológico causal de esa patología. ¿Bien? La distinción del tipo de bacteria que yo tengo, los antibiogramas que uno hace para saber, por ejemplo, si es resistente a alguno de los antibióticos, son recontra importantes para la directiva clínica sobre cómo uno va a actuar con el paciente. ¿Qué antibiótico le diagnostico? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que suplantarlo con, entonces tengo que suplantarlo, lo tengo que sumarle a esto algún otro tipo de estudio para evaluar al paciente, ¿bien? ¿Cómo puede progresar ese paciente? No es lo mismo, ¿sí? Tener un género de una bacteria u otro, ¿bien? Me interesa mucho porque muchas veces hay bacterias que generan cuadros clínicos parecidos, ¿bien? Entonces la distinción dónde va a estar, a partir del laboratorio, van a ser ustedes los que los cultiven en el laboratorio de bacteriología y me van a decir, bueno, es este, ¿sí? Microorganismo en particular. Entonces, esta diapo y esta que sigue, ¿sí? Son las dos diapositivas para que ustedes tengan absolutamente idea de todos los que vamos a estar hablando, vamos a estar nombrando, ¿sí? Entonces, como les digo, esta clase vemos los negativos, la clase siguiente vemos los positivos, ¿bien? Ahora, de los negativos, ¿sí? Vamos a ver que los negativos, estamos hablando de una familia, que es la Neissereae, ¿sí? Y de esta tenemos 4 subgéneros, ¿sí? Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, ¿sí? Y Veilonella. De estos 4, ¿cuáles nos van a competir, ¿sí? Y nos van a interesar de manera específica? Neisseria, ¿sí? Porque vamos a ver que tenemos, ¿sí? A Neisseria gonorrhoeae y a Neisseria meningitidis, ¿bien? Dos agentes causales de patologías muy comunes. La gonorrea, que es una patología, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual, y la meningitis meningocócica, ¿sí? Sobre todo, que es una patología de afección bastante grave, ¿sí? Depende cómo uno la encuentre y cómo la trate y la diagnostique rápidamente. Acá es sumamente la meningitis. Chicos, recontra importante que me digan qué tipo de cepa tiene el paciente para poder saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? La meningitis pasa de ser un cuadro febril, donde tienen ciertas molestias, a que los chicos puedan, sobre todo en pediátricos es esto, los chicos pierdan, ¿sí? Sean cuádruple amputados, por ejemplo, si se vuelve una septicemia lo que me genera esto. ¿Bien? Entonces, tanto la gonorrea como la meningitis, ¿sí? O sea, la gonorrea como la meningitis, que son las dos patologías, son muy importantes para tenerlas en cuenta con qué están generando los seres humanos. Después, los géneros de Moraxella, Cinetobacter y Veilonella, ¿sí? Son saprófitos, o sea que los tenemos, los encontramos en condiciones normales en los seres humanos, pero pueden causar patologías, sí, pero es más raro que causen patologías. ¿Bien? No cursan con cuadros sintomatológicos o de enfermedad muchísimo más leves que los dos que vamos a hacerle hincapié nosotros. Entonces, al final del Power tenemos una diapo de resumen donde vemos, ¿sí? Moraxella, Cinetobacter y Veilonella juntitos, ¿bien? Para que no nos queden colgados, porque a mí no me gusta nunca que les quede algo que se nombra y que nunca después se ve, ¿sí? Pero de vuelta, ¿cuáles son los que nos van a interesar a nosotros? Neisseria, gonorrea y meningitis, ¿bien? Estos los dejamos, ¿sí? Los positivos, estafilococos, estreptococos, estos dos son los dos que nos van a interesar muchísimo en la clase que viene, ¿sí?
Deinococcus y Enterococcus los vemos, pero no va a ser donde vamos a ponerle el foco, ¿sí? Estos dos de acá son los que vamos a darle bastante interés en la otra clase, ¿sí? Entonces, quédense tranquilos que por ahí ustedes están viendo ahora, che, son un montón de nombres, ¿bien? Pero no vemos el pormenor de absolutamente todos, ¿sí? De los Deinococcus y Enterococcus vamos a ver generalidades, ¿sí? Staphylococcus y Streptococcus sí es importante poder diferenciarlo en cada uno, si es aureus, epidermis, piógenes, pneumoniae, galacteae, viridium, ¿sí? Mutant, que es el de las caries, ¿bien? Entonces, ¿sí? De vuelta para que no les agarre ya el patatús de entrada con esta segunda parte de bacteria, ¿bien? Vamos ahora sí con los que son los cocos gram negativos, ¿bien? Como les dije, las familias, ¿sí? Los que nos interesan ahora son Neisseria, ¿sí? Morfología y características generales de estos. Son diplococos, o sea que la morfología va a ser en cocos, obviamente estamos en esos, ¿bien? Vamos a ver que son negativos, ¿sí? Eso en cuanto a la tinción. Acuérdense que habíamos dicho que la tinción de Gram era un gran diferenciador para yo por lo menos empezar a separar las aguas y ver bien de qué con qué estoy trabajando. Y son diplococos, o sea que los voy a encontrar con esta morfología, ¿sí? De a dos ubicados. Se dicen que uno cuando los ve tienen forma de grano de café. Y sí, con una imaginación tienen más o menos la forma de un granito de café sin procesar. ¿Bien? Como les decía, gonococo y meningococo, ¿sí? Que son las formas coloquiales, o sea, más fáciles que uno le dice a Neisseria gonorrhoeae o a Neisseria meningitidis, son las dos especies que siempre resultan patógenas, ¿bien? Ahora, hay una diferencia. Cuando una persona, si yo veo que una persona, ¿sí? Encuentro en ella al microorganismo, ¿sí? N. gonorrhoeae, o sea, Neisseria gonorrhoeae, esa persona tiene enfermedad. Ahora, con N. meningitidis, ¿sí? Yo tengo una diferencia entre enfermos y portadores. Yo puedo encontrar al microorganismo, puedo encontrar a esta bacteria, pero que esa persona no esté enferma. Y esto, yo se los adelanto porque les voy ¿sí? haciendo todo el resumen completo y hablando ¿sí? lo más fluido posible de esto, ¿bien? Después no recuerden que siempre tienen todo lo que yo les digo, lo tienen también expresado en el Power, por ahí más adelante lo repetimos, ¿bien? Pero esto que les comentaba que N. meningitidis puede estar en portadores, sobre todo lo encontramos a nivel de la nasofaringe, es, por ejemplo, porque cuando se implementaron los planes de vacunación, uno vacuna a pediátricos, a los bebitos, ¿bien? Y también vacunamos a adolescentes, en realidad preadolescentes, porque estamos hablando de alrededor de los 11 años. ¿Por qué? Porque encontrábamos que gran población de adolescentes tenían, ¿sí? Esta bacteria la podíamos aislar, la podíamos cultivar a partir de hisopados nasofaringios, ¿bien? Pero ellos no presentaban la enfermedad, eran portadores sanos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos eran como un gran foco de contagio y de diseminación, sobre todo a la población que es más sensible a la meningitis, que van a ser los pediátricos, los chiquitos, ¿bien? Entonces, ¿qué se hace? Se vacuna, ¿sí? A partir del 2014, un nuevo descubrimiento con poder encontrar una cepa para una de los antígenos que había de la cápsula de la meningitis, que no lo habíamos hecho antes, y en 2017 ya desde ahora empezamos a tener la vacunación, ¿sí? Donde es una tetravalente, ¿bien? Donde nos recontrainmuniza y está muy buena. Entonces, la diferencia entre estos, para que tengan una idea, morfología y características generales, diplococos, ¿sí? Sabemos que son gram negativos, ¿bien? Como van a tener, ¿sí? Que diferenciamos entre los géneros que tenemos a gonococo y meningococo, ¿sí? O Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, como los que son más patógenos, ¿bien? Y vamos a ver esa diferenciación en cuanto a cómo desarrollan la patología, en que cuando yo encuentre a N. gonorrhoeae siempre voy a tener enfermedad, y cuando encuentre a N. meningitidis, ¿sí? Puedo hacer una diferenciación entre los que van a ser en personas enfermas y los que van a ser ¿sí? portadores sanos. ¿Bien? Entonces, vamos con gonorrhoeae, ¿sí? Este es un microorganismo de transmisión sexual. El reservorio
son los humanos. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana nos extinguimos los seres humanos, ¿sí? Deja de existir N-gonorrea, ¿bien? Porque pasa de humano a humano. Nosotros somos el reservorio, ¿sí? En algún momento, para que se siga transmitiendo esta enfermedad, alguien, ¿sí? Esta bacteria, alguien tiene que estar enfermo con gonorrea, ¿sí? Si el día de mañana se logra hacer que nadie en todo el mundo esté enfermo de gonorrea, no va a haber más gonorrea porque no me la puedo contagiar de ningún otro lado, ¿sí? Mecanismo de transmisión sexual porque las manifestaciones, ¿sí? Y el sitio de entrada y de proliferación de este microorganismo es a nivel de la zona genital, ¿sí? En los hombres, particularmente a nivel de la uretra, en las mujeres, particularmente a nivel de la vagina y sobre todo a nivel del cervix, o sea, del útero, ¿bien? Del cuello del útero. Entonces, cuando hablamos de, y yo acá siempre les agrego las mismas cosas, ¿bien? Porque a mí me interesa hablar con propiedad y que todo el mundo se sienta incluido, ¿sí? Les pongo hombres biológicos para que se entiendan personas que tengan pene, ¿sí? Y mujeres biológicas, personas que tengan vagina, ¿sí? Entonces, en una persona que tenga pene, ¿cómo voy a ver la afectación de esta patología a través de la infección por N-gonorreae, ¿sí? Como una uretritis, ¿sí? Es la uretra en el glande, ¿sí? Sobre todo, donde voy a empezar a ver características morfológicas de descoloración, por ejemplo, que me hacen sospechar que esa persona está afectada con esta bacteria, ¿sí? Una uretritis, ¿qué es? Una inflamación de la uretra, ¿sí? Recuerden que esto lo estuvimos viendo en inmuno y también lo estuvimos viendo en fisiopato, ¿sí? Que las palabras son rebuchonas, ¿sí? Uretra, itis, inflamación. ¿Qué pasa con esto? Van a empezar a tener dificultades para orinar, esa es la disuria. ¿Por qué? Porque la infección por gonorrea está caracterizada por una secreción uretral que es purulenta, ¿bien? Al principio, con la orina van a empezar a ver, o sea, al principio del desarrollo de la enfermedad, van a empezar a ver que orinan, esto sobre todo, como les digo, las personas que tienen pene, van a ver que empiezan a orinar y encuentran algo raro, ¿sí? Por ahí arde, ¿sí? Arde bastante al momento de orinar y encuentran quizás una secreción, ¿sí? Que les llama la atención, pero a veces la pueden dejar pasar desapercibida. Piensan que es una cuestión de higiene y bueno, pasa. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, esa manifestación, esa secreción purulenta, va a ser cada vez más espesa, ¿sí? Más marcada, cuestión de que no voy a poderme, ¿sí? Hacer el distraído y decir, che, yo no sé qué es esto, porque claramente me está marcando que algo está mal, ¿sí? Arde muchísimo y esa secreción purulenta va a hacerse cada vez más espesa. Cuando se vuelve más espesa, ¿sí? Puede empezar a dificultar, ¿sí? Más todavía el pasaje de la orina y llegar a una obstrucción de la uretra. Bien, estamos hablando que recontra avanzó la progresión de la patología. En las personas, ¿sí? Que tienen vagina y tienen útero, ¿bien? ¿Qué pasa? El contacto sexual, ¿sí? Directamente puede pasar hacia la uretra, puedo tener infecciones urinarias, sí, también, pero el problema más grave con esto y el sitio de proliferación va a estar a nivel del cervix, ¿sí? Entonces me va a generar una cervicitis, una inflamación del cervix. Voy a ver las mismas manifestaciones, ¿sí? Purulentas, bien, ¿sí? Las voy a ver, sobre todo, obviamente, si uno utiliza un espéculo y estamos viendo directamente hacia el interior de la vagina, ¿sí? Vamos a ver que el cuello del útero se ve con unas placas blancas donde uno puede ver esta secreción purulenta de la bacteria. Pero también, ¿sí? Lo que pasa es que a veces esa secreción purulenta la podemos ver en secreciones, en deposiciones, ¿bien? Y en algunos otros casos, ¿bien? No se ve esa secreción y parece cursar asintomática. En las mujeres a veces es un poquito más complicado el tema de diagnosticarlo esto, ¿sí? Sobre todo si no son frecuentes los controles ginecológicos que se tienen que hacer, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que esta bacteria sigue avanzando. Si uno recuerda la anatomía, ¿sí? De lo que es el útero, uno tiene el útero, ¿sí? Teníamos el cuello, después teníamos el cuerpo, ¿bien? Y a partir del cuerpo, en la parte superior, teníamos la conexión con las trompas de falopio y después estaban suspendidos ahí los ovarios, ¿bien? ¿Qué pasa? Una persona que se deja estar con esto, que no se diagnostica, que no se trata, ¿bien? La bacteria sigue avanzando, sigue colonizando, ¿sí? El útero, hasta que llega a las trompas de falopio, ¿sí?
Cuando llegan las trompas de falopio, ya en ese momento, el diagnóstico de la patología, dentro de lo que es, si tenés gonorrea, se considera que tenés una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Todo el suelo pélvico, bien, en la región baja del abdomen, va a estar inflamado, ¿bien? ¿Y cuál es el problema con esto? Que una de las consecuencias directas de acá es que esas personas pueden terminar siendo estériles. Quiere decir que el día de mañana no van a poder tener hijos, ¿sí? Si nunca tuvieron hijos, no van a tener, ya van a sacar la posibilidad, y si tuvieron hijos, no van a poder tener más hijos, ¿bien? Y en el caso, ¿sí?, de las personas gestantes, ¿bien?, que puedan, ¿sí?, quedar embarazadas, ¿bien?, y tengan un bebé, y tengan esta infección, ¿sí?, al momento cercano al parto, ¿bien?, no un tiempo antes, si no hayan sido afectados, no se han sido tratados como corresponde, ¿sí? Si al momento del parto, el parto es vaginal, ¿sí? O sea, es parto natural, digamos, no es cesárea y demás, ¿qué pasa? Cuando el bebé pasa por el canal de parto, ¿sí?, se encuentra con que con todas estas colonias de bacterias. ¿Y qué pasa? Va a entrar ¿a dónde? Al nivel más sensible que va a tener el bebito, que es una puerta de entrada, que va a ser el ojo, ¿sí?, a través de la conjuntiva, ¿sí? Entonces, estos bebitos que nacen van a nacer con una, ¿sí?, oftalmia, ¿bien?, con una inflamación muy severa de la conjuntiva de los ojos, una infección, en este caso ya ocular, y esta infección ocular en la mayoría de los casos terminan con ceguera, ¿sí? Son chiquitos que terminan quedando ciegos, ¿sí?, a raíz de esta infección que han tenido, ¿sí?, con contacto de N. gonorrea en el canal del parto. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido de lo que acabamos de comentar recién? Sí, está bien. Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos acá, ¿sí? Diagnóstico, súper importante para ustedes, ¿bien? Hay dos cosas, chicos. Ustedes lo que pueden hacer en el microscopio directamente, cuando ustedes reciben la muestra, ¿sí?, la pueden ver directamente, ¿sí?, antes de la tinción, ya a una... ¿Vieron que les pone la cantidad de resoluciones ópticas que tiene el microscopio? A 40x, para decirlo de una manera, uno ya podría ver, ¿sí?, a estas bacterias y diferenciarlas. Después, cuando lo que tenemos que hacer, obviamente, para poder asegurarnos el diagnóstico es la tinción, ¿sí? Entonces, va a haber una diferencia, ¿sí? Ese es el procedimiento que van a tener ustedes. Lo miran, después lo tiñen y se confirma el diagnóstico. Ahora, el tema es cómo viene la muestra. En las personas que tengan pene, ¿sí?, los varones biológicos, ¿bien?, van a ver que se toma una muestra del exudado uretral. A mí me interesa hacer un hisopado, ¿sí?, y llevarme, ¿sí?, esa secreción que está teniendo la persona. Se hace a la mañana, ¿por qué? ¿Por qué a la mañana? ¿Por qué no lo hago a las 5 de la tarde? Porque se considera que cuando uno está durmiendo, ¿sí?, no orina, ¿bien? Entonces lo que nosotros queremos es que por arrastre esa persona no haya perdido ninguna parte de esta secreción para poder hacer un cultivo efectivo, ¿bien? Y que no se hayan barrido ningún tipo de microorganismos que no lo necesitemos, ¿sí? Entonces, se hace a la mañana, pero se podría hacer con retención de orina, ¿sí?, muy grande, ¿bien? A la mañana es lo ideal, ¿bien? Y no tiene que orinar, tiene que tener por lo menos 1 hora de retención de orina, ¿sí?, para que ese paciente sirva. Es el primer, ¿sí?, es a chorro, y es lo primero que obtenemos del paciente, es lo que necesitamos, ¿sí?, para hacer eso, ¿sí?, antes que orine. Y se hace un hisopado, ¿bien? Una vez que hago esto, se realiza la tinción de Gram y luego lo cultivamos para ver, ¿sí?, bien qué está pasando. Con las mujeres lo que se hace es, ¿qué cosa? Un exudado vaginal, ¿sí? De vuelta, se hace un hisopado a nivel del cervix, a nivel de la vagina también, ¿bien? Todo eso luego lo vamos a observar por el microscopio, lo vamos a tener y lo vamos a cultivar, ¿bien? Ahora, el pasaje en que uno hace esto, ¿sí?, a poder observarlo, poder hacer todos los pasos que son diagnósticos, tiene que ser, ¿sí?, inmediato, o sea, tiene que ser rápido, ¿sí? Una cosa a la otra, no es que yo puedo tomar la muestra, la puedo dejar ahí, me voy a tomar un café, ¿sí? Después me voy al cine con un amigo y al otro día me acuerdo, che, tenía una muestra de hisopado, lo voy a sembrar o voy a hacer las cosas. No, porque los gonococos son muy lábiles, o sea, son muy sensibles, ¿bien? Y no sobreviven mucho tiempo si los tengo fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces,
Inmediatamente que yo tomo las muestras del paciente, tengo que ir a cultivarlos y hacer la siembra y hacer todo el tema de la tinción. Acá les puse, para que tengan una idea, dónde los vamos a, o sea, cuáles son los medios, esto me interesa que lo tengan en claro, en los cuales uno va a hacer la siembra de los gonococos, ¿sí? El agar Tiger Martin, el agar chocolate y el agar saboreado, ¿sí? Esos son los tres. Del chocolate y saboreado algo habíamos hablado, ¿sí? El Tiger Martin no lo hablamos, eso lo vamos a ver ahora para que nos quede bien en claro de qué se trata este medio de cultivo, ¿sí? Es un medio de cultivo, ¿sí? Que va a ser selectivo, ¿bien? Y que además va a ser diferencial, ¿bien? Porque estamos hablando de que lo estamos sacando de dónde, de la zona genital, entonces ahí va a haber colonización de un montón de otros microorganismos que queremos que no proliferen. Y por otro lado, estas son las guachas que tenían también altos requerimientos nutritivos, entonces no las puedo sembrar en cualquier medio porque no van a ser los necesarios o los que son considerados correctos para que proliferen y que sea efectivo lo que estoy haciendo, ¿sí? En los varones, ¿sí? Generalmente uno cuando hace la tinción de Gram, ¿sí? Ya directamente eso nos sirve para diagnosticar la patología, es decir, sí, tenés gonorrea. En las mujeres, como generalmente hay algunos otros tipos de floras, bien, que uno tiene de por medio, más allá de la tinción, porque se me pueden tener algunas otras bacterias, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es sí o sí el cultivo que va a ser diferencial, ¿sí? Entonces, diferencial va a ser selectivo. Entonces, tengo que poder utilizar esos inhibidores para asegurarme que lo único que está creciendo ahí va a ser N-gonorrea y decirte si esta mujer o esta persona, ¿sí? Tiene gonorrea, ¿bien? Y acá está lo que les comentaba del agar Tiger Martin, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de la cantidad nutricional, o sea, los objetivos nutricionales que tiene este, ¿sí? Es recontra indispensable que este sea altamente nutritivo porque, como les digo, las neiserias son muy exigentes desde el punto de vista nutricional, lo que se había comentado recién. Si yo no cumplo con las necesidades nutricionales de este grupo, bien, no van a proliferar, no me van a generar las colonias necesarias para que yo las pueda estudiar mejor, bien. Y como les comentaba, este agar Tiger Martin tiene antibióticos, tiene antifúngicos, ¿bien? Que son agregados inhibitorios para poder separar, ¿sí? El resto de los elementos, o sea, el resto de las bacterias que pueden estar también ahí en la muestra, pero que no me interesan a fines diagnósticos, ¿sí? La base del agar Tiger Martin es un agar chocolate, ¿sí? Tengo hemoglobina, y a eso le agrego mayores suplementos nutricionales adicionales y todos los complementos, ¿sí? De sustancias inhibidoras. Bien, eso es lo que tengo con el agar Tiger Martin. Entonces, gonorrea, chicos, ¿se entendió? Todo lo que vimos recién, cómo es el coco, cómo es, ¿sí? La afectación, cómo tomo la muestra, cómo la cultivo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Seguimos con meningitis y meningitis. Sí, se ha entendido, profe. Bien, bárbaro. Ahora, antes de hablar de meningitis, ¿sí? Y la meningitis meningocócica, que es la más importante de acá, pregunta en cuanto a la base que tienen ustedes. ¿Todo el mundo tiene idea, se recuerdan, porque yo esto en biología se los di, pero bueno, recuerdan el tema de qué eran las meninges? ¿Recuerdan qué relación hay entre las meninges, por ejemplo, y la nasofaringe? ¿O esa relación anatómica se la olvidaron o no la tienen en clara? Sin vergüenza, yo recuerden que les hago el chiste cuando siempre les digo el fantasma de puesto se los di, porque como siempre les digo, tienen la mala suerte de que me tienen en un montón de materias que, como les digo, se van relacionando. Pero si no se lo acuerdan, díganmelo así, en un dibujo rápido lo dejamos bien de manifiesto, si no se nos complica entender esto. ¿Cómo venimos con eso? ¿Todo el mundo entiende que son las meninges? ¿Recuerdan esa relación con la nasofaringe o está medio tecleando ese conocimiento? Profe, si lo puede explicar para mí mejor porque mucho que digamos no me acuerdo. Bien, dame un segundo. Ahí está. Bien, yo lo que les voy a dibujar acá rápidamente, vamos a hacer así. Esta es la nariz, esa es la boca, la pera,
Y ahí sigue. Y acá le voy a poner otro color. Y acá seguiría la cabeza. Ese sería el cerebro, ¿bien? Entonces, para que se entienda esto, esperen que voy a dar uno más gruesito y voy a poner acá uno más clarito. Y acá le voy a hacer una envoltura un poco generosa, ¿bien? Que va por acá y luego baja también por toda la media espinal, que son las meninges. Bien, entonces, yo lo que les acabo de dibujar acá, ¿sí? Con todas mis cualidades de arte, es que lo que están viendo sería de perfil, ¿sí? Una persona, ¿bien? Acá esta sería la nariz, la boca, ¿sí? Y acá seguiría la parte del cráneo, y esto que sería acá en amarillo en el medio sería el cerebro, ¿bien? Esto les estoy marcando acá en rojo, que sería la base del cráneo, ¿sí? Y uno acá, ¿sí? Podemos determinar lo que sería la nasofaringe, ¿bien? Uno tiene acá la cavidad nasal, ¿sí? Y a partir de acá empieza todo lo que es la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ¿bien? Por acá. Después eso sí se continúa para adelante con lo que va a ser la laringe y la tráquea, para lo que es respiratorio, y para abajo se comunica con el esófago para ir hacia lo que es digestivo. Ahora, ¿por qué les digo esta relación? Esta placa que tenemos acá, que estaría indicando lo que sería la base del cráneo, ¿sí? Los huesos que tenemos acá son muy finitos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la meningitis, ¿sí? Cuando hablamos de la N-meningitidis, ¿bien? Vamos a ver que uno de los lugares donde, una de las puertas de entrada y uno de los puntos de colonización de esta, ¿sí? Va a ser acá, ¿bien? Voy a encontrar un montón de esas, ¿sí? A este nivel. ¿Y qué pasa con eso? Es que rápidamente, a partir de acá, tienen la capacidad de atravesarme, ¿sí? Lo que es esta, ¿sí? Esta lámina de hueso que tenemos y llegar a los que son las meninges. Las meninges son lo que se llama la dura madre, la aracnoidea y la pia madre, y son cubiertas que uno tiene a nivel del cerebro y todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Van a cubrirme el cerebro y van a cubrir todo lo que es la médula espinal, ¿bien? Que tienen una función de protección, ¿sí? Sobre todo, y además en el medio de esas meninges uno tenía espacios, teníamos el espacio epidural, que iba a estar entre la calota y la dura madre, el subdural, que iba a estar entre la dura madre y la aracnoides, el subaracnoideo, que era súper importante, bien, porque ahí teníamos el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es el que se encargaba de darme todas las cualidades nutricionales, bien, a nivel del encéfalo, bien. Después teníamos la pia madre, que era una membrana bien finita que estaba en contacto directo con el órgano, bien. Y después ahí sí teníamos a quién, al cerebro, al encéfalo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de meningitis, fíjense en que la palabra me está buchoneando que tengo de cosa, una inflamación de las meninges, porque esta bacteria, ¿sí? No se queda tranquila acá en la nasofaringe. ¿Qué quiere hacer? Quiere llegar hacia dónde, hacia esto, ¿bien? Que son las meninges. Y ahora, ¿no? Teniendo en cuenta la relación que tiene esto con el cerebro, van a ver que una afectación de las meninges, ¿sí? Nos va a llevar a que obviamente sea un cuadro clínico de gravedad, ¿sí? No es cualquier cosa la meninge. Y otra cosa es, uno de los síntomas que tienen sobre todo los pediátricos es el endurecimiento del cuello, ¿sí? Fíjense que yo acá les hice una seguidilla, ¿bien? Que no están las meninges solamente a nivel del cráneo, siguen todo lo que va a ser el largo de la columna vertebral cubriéndome a la médula espinal, ¿sí? Entonces, cuando los chicos generalmente puede pasar también que venga esto de dónde, de los oídos, ¿sí? Acá a esta altura, ahí, a esta altura tendría el oído también, ¿sí? De vuelta, el oído, estamos en una misma, ¿sí? Proporción y cercano de ahí puede pasar también para afectarme, pasar hueso y pasar a afectarme las meninges, ¿bien? Cuando tengo inflamación, ¿sí? Tengo edematización, esto hace que también se ponga más turgente esa zona y tengo ese endurecimiento del cuello que es un signo también temprano de esto. Ahora, ¿qué pasa? La meningitis no solamente, ¿sí? Me logra infectar las meninges, ¿sí?
llega un momento en que esto pasa también a la sangre. Y cuando pasa a la sangre, ¿sí? Empiezo a tener algo que se llama una septicemia, ¿sí? Meningocócica, ¿sí? Cuando hablamos de septicemia, ¿sí? A ver, hablándolo mal y pronto para que se entienda rápidamente, ¿sí? Y a lo bestia sería, pero para que se entienda bien claro que estamos hablando, es como que me empiezo a pudrir, ¿sí? Empieza a haber necrosis porque empiezo a perder vascularización, ¿bien? Y esto es recontra importante, ¿sí? ¿Por qué? Para que entiendan en cuenta la gravedad de lo que pasa con esto. Cuando eso está a nivel de los miembros, van a ver que si ustedes buscan fotos de los chiquitos que tienen meningitis, van a ver que muchas veces tienen ennegrecidas las puntas de los dedos de las manos, ¿sí? Los dedos del pie, tienen como zonas de la piel donde están ennegrecidas. Esos son todos focos donde ha colonizado esta bacteria y ha empezado a hacer ese proceso de, ¿sí? Septicemia, de infección bien progresiva de eso, ¿sí? ¿Quedó claro entonces más o menos cómo es esto? ¿Sí? Cualquier cosa me avisan y yo les mando ahora un video cortito de las meninges, o les vuelvo a mandar el video de biología, donde hablamos de esto, que yo les remarqué lo de las meninges y demás para que les quede claro. Pero más o menos se entiende de dónde viene esto y por qué les decía que me es importante que entiendan esta relación. Sí, Sí, profe. profe. Sí, se entiende. O sea que lo que pasa, lo que atraviesa es la lámina cribosa, ¿verdad? La lámina cribosa, ¿sí? Directamente ahí, justamente la criba, que es para los filetes de nervio olfatorio, es bastante lábil, pero cualquiera de las estructuras óseas que tenemos a esta altura, ¿sí? También la base del cráneo es bien finita. Yo ahora si quieren les saco una foto de los que tengo acá para que ustedes aprecien realmente lo finito que es el hueso, ¿sí? Entonces puede pasar por la lámina cribosa o puede pasar también penetrándome directamente el hueso, ¿sí? En todo lo que es la base del cráneo. La lámina cribosa que dice el compañero la encontramos en uno de los huesos que forma la base del cráneo, que es el etmoides, ¿sí? Que el etmoides, a ver si tengo acá para dibujar, si uno lo mira de arriba, tiene esta forma, tiene la apófisis cristadali, tiene acá una lámina que va a ser, y tiene masas laterales de esta manera, ¿sí? Y todo esto está neumatizado, o sea, quiere decir que yo voy a encontrar, ¿sí? Un montón de celdas donde tengo aire, ¿sí? Entonces obviamente que el hueso acá está como trabeculado, ¿bien? Y es mucho más lábil para pasar. Y por acá, esto está en relación con la nariz, pasan los filetes del nervio olfatorio, ¿bien? Por acá tengo el cerebro arriba, y por acá están pasando los filetes del nervio olfatorio, ¿bien? Que están ahí atentos para que en la nariz nos llegue toda la información al cerebro de lo que estamos oliendo, ¿bien? Uno de los pares craneales, ¿sí? Eso es lo que decía recién el compañero, ¿bien? ¿Se entendió esto entonces, chicos? ¿Estamos ubicados en tiempo y espacio, como les digo yo? No, les terminé de Sí, compartir. Bien. Gracias. ¿Cómo? No, había dicho gracias. Vamos, por favor. Yo les digo siempre, chicos, yo les hago esos chistes porque nada, ¿sí? Los tengo en un montón de materias. Pero si hay algo que no recuerdan anterior, díganmelo, a mí no me molesta explicarlo, prefiero explicarlo y que lo entiendan ahora, ¿sí? Y en todo caso, si hablan con los chicos que están empezando, díganle, che, es una loca con rulos, pero cuando les dice, presten atención a esto, más tarde vuelve, en algún lado vuelve lo que está diciendo que presten atención, ¿sí? Y acá lo tenemos, ¿bien? Entonces, meningitis, volvemos ahora a la parte grande de esto para que se entienda. ¿Por qué nos interesa esta bacteria en particular? Va a ser el agente causal de la meningitis meningocócica, ¿sí? Ese es uno de los tipos, porque meningitis, ¿sí? como patología, puede ser de origen vírico, ¿sí? Podemos tener otras causas etiológicas de meningitis, ¿sí? Entonces, uno dice meningitis, tenemos que saber bien quién me está causando esa meningitis, por qué tengo la inflamación de las meninges. Y una de las causas para la meningitis es esta bacteria. Ahora, ¿qué meningitis tiene ese paciente? Meningitis meningocócica, ¿sí? Obviamente, la forma de tratar o la forma de encararlo va a ser diferente a que si yo tuviese otro tipo de microorganismo patógeno generándome la inflamación de las meninges, ¿bien? El reservorio de vuelta somos los seres humanos, con la diferencia, cuando vimos lo de gonorrea, que
¿sí? La persona que tenga meningitis, ¿sí? Tenga esta bacteria, de un 5 a un 20% no desarrolla enfermedad. Son pobladores sanos, ¿bien? Son portadores de la bacteria. ¿A qué nivel? A nivel de la garganta, a nivel de la nasofaringe, ¿sí? Y estos portadores sanos son los que son los principales agentes de transmisión de esta enfermedad, ¿sí? De esta infección, bien, de la bacteria. Entonces, lo que les comentaba desde la faringe, ¿sí? Este meningococo puede pasar hacia el cerebro, ¿sí? Hacia afectarme directamente a lo que son las meninges, pero lo que era bastante grave era cuando esto me pasa a la sangre, ¿sí? Donde se produce cosa sepsis, ¿sí? Y eso obviamente, a partir también de la sangre, también llega a afectarme a las meninges del cerebro, puede llegar por los dos lados, ¿bien? ¿Dónde voy a encontrar a la población que está mayormente afectada por esta patología, por esta bacteria? Los niños, ¿sí? Los pediátricos son los que más sufren de esto, los adolescentes también, ¿sí? Hay chicos que tienen, ¿sí? 12 o 13 años y también pueden desarrollar esta patología, no es de la infancia temprana únicamente, ¿bien? Pero los bebitos, ¿bien? Son donde más nos preocupa porque obviamente avanza muchísimo más rápido, y en los adolescentes también puede ser fulminante esto, ¿bien? Y muchos casos de esos donde no se puede hacer nada, se refiere a, o sea, se tiene que incurrir únicamente en la amputación para intentar parar este progreso séptico que está teniendo la patología y salvarle la vida al chico, ¿bien? O sea, imagínense de vuelta la gravedad que puede incurrir, ¿sí? Este patógeno en las personas, en los chicos, ¿bien? ¿Cuál es el cuadro sintomatológico? ¿Sí? Tienen vómitos, tienen náuseas, ¿sí? Tienen cefalea, cursan con fiebre, ¿sí? Y la rigidez en la nuca es uno de los signos más diferenciadores que tenemos para pensar una meningitis, ¿sí? Que los otros, porque fíjense, en vómito, cefalea, fiebre, no son indicadores muy específicos de lo que me está pasando. Pero rigidez en la nuca, esa es una cuestión donde yo lo veo y che, lo agarro, ¿sabes? De la mano y lo mando directamente a la guardia. No me voy a quedar esperando a ver si le sube un grado de la temperatura o no. A un pediátrico o un adolescente que me empieza a decir que tiene rígida la nuca, que le dura, que le está dura, agarrotada, que tiene fiebre además, de cabeza a la guardia, porque lo primero que pienso es en esto, ¿sí? De vuelta, importantísimo el diagnóstico diferencial en la meningitis, ¿sí? Para poder saber bien qué tipo de agente infeccioso es el que estoy teniendo causándome esto. Se está por cortar el Zoom, ¿sí? Se corta y volvemos a ingresar con los mismos datos, ¿sí? Así seguimos y terminamos de ver esto, que no nos falta mucho. ¿Bien? Sí, siempre que les digo eso es como el minuto más largo de mi vida, pero bueno, a mí me avisa que se está por cortar, así por lo menos vamos pensándolo y no es tan brusco.